Shalom mis hermanos, estamos aquí nuevamente, nuestro sábado. Vamos a empezar este momento siendo las 7 en punto de la noche. Vamos a empezar de nuevo hoy, un momento en la cual nosotros vamos a estar delante de la presencia del Adón y vamos a estar compartiendo esta palabra, porque de eso se trata, mis hermanos. Pues decirles que qué rico, shalom para todos, shalom, todos los que me están viendo en este momento, todos los que se están allí, que estamos congregando de una manera virtual, bienvenidos. Yo creo que ahora sí ya no hay excusa para no asistir a la palabra, digo yo, ¿no? A todos aquellos que tenemos la internet en nuestros hogares y que ahora por lo menos estamos aquí en nuestras casas atendiendo la voz del Abacados. Muy buenas noches para todos. Decirles que esta ha sido otra semana en la cual hemos estado trabajando en la palabra, que hemos estado conectados todos los días, darles esa por el vía Skype, que hemos estado con los grupos de enseñanza los lunes y los miércoles. Estamos tocando unos puntos bien interesantes. Los martes y los jueves estamos para esas clases para maduros, llamo yo, y tenemos los días viernes en que tenemos doctrina para los grupos que están en doctrina 5. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenido Daniel, bienvenido todos los que nos están viendo en este momento. Qué rico verlos, que estemos conectados, que estemos llegando aquí en un solo clamor para decirle a nuestro Abacados que nos bendiga, que están con nosotros. Shalom Mauricio, Patricia, shalom, shalom. Shalom para todos los que ahora nos ven. Shalom Mauricio, qué bueno que están con nosotros, están conectados. Mauricio y Elsa, qué rico. Hernando Suárez y su esposita. Mauricio Aristizábal también. Bendito es el Abacados. A todos los que nos están viendo, un fuerte abrazo. Vamos a todos ahora a seguir entonces con la palabra del Eterno. Decirles que seguimos esta semana igual. Seguimos esta semana igual. A todos, para todos tengo ese momento de recogimiento. Para todos tengo ese momento en que podemos como estar compartiendo la palabra del Adón. Bueno, yo quiero que todos los que estamos acá, los que nos están llegando en este momento a escuchar la palabra, pues quiero decirles que vamos vamos a entrar directamente a la palabra. Creo que es la parte que más nos importa ahorita, nos interesa, la administración de su palabra. Así es que yo les pido allá en sus casitas, donde quiera que están en este momento, en sus hogares, que inclinemos nuestra cabeza y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Abacados, te damos gracias, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Elohim, Rey del universo. Tú que te extiendes, Señor, con toda tu bendición, Señor, sobre esta tierra, Señor, te damos gracias porque hemos, Señor, llegado a otro Shabbat, Señor, en el cual te amamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, por toda nuestra congregación, por todos aquellos que nos ven a través de las redes, que llegue tu bendición y tu palabra ahora en vivo, de manera, Señor, poderosa. Que seas tú tocando vidas a través de esta palabra y que seas tú, Señor, sanando heridas en nuestros corazones. Señor, que seas tú moviéndote de una manera sobrenatural. Que tu Shekinah, que tu Kabot, Señor, tu gloria, precioso Rey, esté en cada uno de nuestros hogares. Señor, permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para la palabra. Que nuestros ojos puedan ver aquellos misterios y maravillas que tú colocaste desde antes de la fundación del mundo para tu pueblo, amado Santo. Gracias. Gracias por el privilegio de haberte conocido un día y de que nuestros nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Abba. Gracias, gracias, Elohim Rey Todopoderoso, gracias. Tú eres bueno y maravilloso. A ti sea la gloria y la honra. Bendecimos esta palabra. Te pedimos que hoy, Señor, uses mi lengua, mi corazón, mi mente, mis pensamientos para el uso, Señor, de esta palabra. Que sea tu palabra, Señor, hablando y no mi mente, mi boca, mis intenciones o mis pensamientos.
Señor, te pido, Señor, que guíes, Señor, me guíes, es de acuerdo a tu voluntad divina y que todo lo que exprese y salga de mi boca sea única y exclusivamente tu santa voluntad, de acuerdo a tus sagradas escrituras, de acuerdo, Señor, a tu sentir y lo que tú quieres para tu pueblo. Señor, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, esa palabra para hoy, hay una pregunta, ¿no? La palabra lleva por nombre una pregunta. ¿Por qué hoy las quejilá, las iglesias están cerradas? ¿Por qué? Es el nombre de la prédica hoy. ¿Por qué las iglesias están cerradas? ¿Por qué? Lógicamente que entendemos que hay una temática aquí que estamos viendo, que tenemos una pandemia, tenemos este coronavirus que es el que está actuando y el que hace que nos veamos obligados a cerrar por determinación también del gobierno nacional en cada país. Pero tenemos la palabra en Hebreos, Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Dice, no, en esta versión, dice, no abandonando nuestra propia asamblea, o sea, sitio donde nos reunimos para escuchar la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, es algo que tenemos que, si muchas veces no íbamos cuando teníamos la oportunidad de ir a la congregación, a la quejilá, teníamos la oportunidad de ir, no íbamos. Y ahora que están cerradas por esta situación y este tema, ahí sí decimos, ay, qué bueno, ay, qué pesar que ya no podemos estar ahí. Como era de rico ir a la iglesia, a la congregación, a escuchar la palabra. Pero mire, póngase a pensar, y los templos hoy en día, esos templos están cerrados porque el rey, nuestro Señor, nuestro Adón, nos está enviando un mensaje a cada uno de nosotros. Nos está enviando un mensaje certero a todo su pueblo, para que cada uno de nosotros también entremos a reflexionar, y sobre todo aquellos que no han conocido del Señor. Yo pienso que Él está hablando, y está hablando claro desde hace tiempo. Ahora, ¿por qué están cerradas? Las congregaciones, no solamente aquí en Colombia, en Armenia, es en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Hay que mirar los hechos históricos, porque es que no siempre las iglesias funcionaban en templos, así en edificios. Siempre los templos funcionaron en las casas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 46. Hechos 2:46. Dice allí la palabra. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Era un compartir entre todos. No era solamente ir al templo, sino era un compartir entre todos la palabra. Esa congregación primitiva, sí, se reunía, es cierto, se reunían en los templos, pero donde más tuvo la fuerza, su fortaleza, fue en las casas. Lastimosamente, la iglesia de hoy ha olvidado eso. Eso fue una costumbre que adoptamos desde los tiempos de Constantino. Y yo quiero hacer referencia histórica, porque usted lo podrá conocer en la historia. Es algo que usted y yo no podemos colocarnos la venda sobre los ojos. Primero que todo, hasta en el año 312 de la era común de nuestra era, el señor Constantino, que era emperador de Roma, declaró en el 312 que fueran llevados a grandes edificios, o sea, que las iglesias, las congregaciones se reunieran en grandes edificios.
Esa fue una costumbre de Constantino, del emperador Constantino. Y ya más adelante, añitos más adelante, el obispo de Roma, un obispo que se llamaba Eusebio, en el año 321, ese obispo fue el primero en cambiar, porque lo mismo se hacía los sábados, el sábado por el domingo. Eso no fue un decreto del Señor, eso no fue una ordenanza de Dios, eso no lo hizo él, sino que fue primero fue el obispo de Roma, en el 321. Y en el 325, 4 años más adelante, el Papa Silvestre prohibió las celebraciones y los rituales el sábado y los trasladó para el domingo, so pena de castigarlos, porque decía que no quería que en nada se parecieran a los judíos. O sea, el cambio no se hizo como algo espiritual, el cambio del día santo, que es el Shabbat, no se hizo por algo espiritual, sino por una determinación papal de Roma. Y la iglesia cristiana de hoy adoptó lo mismo. Y vemos como en el concilio de la Odisea, en el año 335, 10 años más adelante, entonces ya lo colocó dentro de las determinaciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, de ahí para adelante conocemos las iglesias en los templos. Pero verdaderamente el único templo que existía en la época de Jerusalén era el templo de Salomón. Y de pronto unas sinagogas, claro, las sinagogas también, pero sobre todo que el gran movimiento de Yeshua, de nuestro Salvador, se hizo realmente en las casas. Se los estoy diciendo es por lo siguiente. Hoy en día, que estamos viendo esta situación mundial, en que en los hogares, ahora estamos en los hogares, mire, se cerraron esos templos y el Rey de Reyes nos está diciendo que cada hogar de mis hijos se convierta en un altar de alabanza y de adoración para mí. A mí me parece que es una oportunidad bellísima, es una oportunidad hermosísima para nosotros poder estar allí alabando al Rey de Reyes desde nuestros hogares. Es el verdadero templo, la verdadera casa en la cual nosotros vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no con fingimiento, porque muchas veces veíamos nosotros hermanitos y en diferentes congregaciones, no estoy hablando de ninguna especial, sino de todas, que muchas veces se llega a las congregaciones con una fe fingida, no, vamos hoy al servicio, vamos hoy al culto, etcétera, como quiera usted nombrarlo, pero no es sino una fe fingida, ¿sí? Una fe que solamente se despierta un domingo, por decirlo de alguna manera, y al otro domingo igual, pero entre semana las acciones malucas sigue habiendo, lo mismo que siempre, y así se sigue recordando, y la gente se va yendo con una fe fingida. Por allá en el libro de Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Cuando usted observa eso, mire lo que está diciendo aquí. Veámoslo desde el 3, como les digo yo, cuando volvemos atrás, siempre los llevo 2, 3 versículos atrás para que no sea descontextualizado lo que aquí decimos. Dice, Timoteo 1, 1 de Timoteo 1:3, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, le está diciendo Pablo a Timoteo, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, todos tenían que hablar la misma doctrina que estaba hablando Pablo. Y dice, ni prestarán atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Elohim por la fe. Bien. Y ahí sí entra el 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro. Usted y yo, cuando buscamos del Eterno y cuando buscamos a nuestros hermanos, debe ser con un amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener. Buena conciencia y de una fe no fingida. Eso
es lo que está hablándonos la palabra, que nuestra fe no puede ser fingida. No, no, es que yo voy un domingo porque es que, o yo voy el sábado porque es que tengo que ir a servicio. Pero realmente en tu corazón está el Adón, realmente está el Señor en tu corazón, o es solamente por la familia, o solamente, yo conozco de pronto a veces personitas que mientras está la mamá, el papá o el hermano, vienen. Pero si el papá o la mamá por alguna situación tiene que viajar o tiene que estar en otra ciudad, entonces no volvió. Ahí es cuando uno dice, bueno, y tampoco asiste aunque sea virtualmente, ¿sí ves? No solamente pasa acá, eso pasa en muchas congregaciones. Entonces, esa fe que decimos nosotros seguir, esa emuná, esa no puede ser con fingimientos. Nada más para ese momento y no más. No, tú tienes que ser coherente con lo que haces, con lo que dices y lo que piensas. Si existe un verdadero compromiso con nuestro Adón, con nuestro Señor, con el Mesías, tiene que ser de verdad. No es por un momentico, no es por un espacio de tiempo. Entonces esa fe no puede ser fingida. Y el amor que tenemos hacia nuestro Adón no puede ser fingido. Nosotros no podemos estar fingiendo porque es que eso sí me parece, hay personas que hay con fingimientos. Digamos, llegan a la congregación con una cara de angelitos, en la casa no pasa nada, todo está perfecto, pero nosotros sabemos que de pronto en sus hogares está, sí, las cosas sí pasan, en su trabajo las cosas sí pasan, en la situación social sí pasa, en su trabajo están sucediendo cosas. Entonces, este tiempo nos lleva a pensar y a reflexionar que en la casa, que tenemos que nos está enseñando este tiempo que en nuestra casa tenemos que amarnos de verdad, verdad. Este es un tiempo para hacer ese tipo de cosas. Vamos por favor a Romanos 12:9. Romanos 12:9. Y el amor de verdad debe empezar en nuestros hogares. Debe empezar en nuestros hogares. No, y no que estemos aparentando en la congregación y en nuestro hogar estar mal. Mire, este tiempo a mi esposa y a mí nos ha servido precisamente para aprovecharlo y estar nosotros rescatando aquellas cosas que de pronto por cuestión de diferencia de opiniones y todas las cosas tal vez se ha ido diluyendo, pero estamos rescatando nuestra relación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de respetarnos, de amarnos. Ha sido un tiempo poderoso. Yo le doy gracias al Eterno por estos tiempos, porque el amor debe ser de verdad sin fingimientos. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno. O sea, eso tiene que ser el amor. Definitivamente, sin fingimientos. Que podamos nosotros colocarnos a cuentas. Mis hermanos, eso es. A eso nos está llamando nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente recogernos en el amor del Eterno y realmente este tiempo es que debemos convertir nuestra casa y nuestros hogares, traer verdaderamente la presencia de nuestro Yeshua, nuestro Adón, nuestro Rey y Señor. Eso debe ser así, sin fingimientos. Muy bien. Ahora, miremos que por qué en las casas, si nosotros vemos desde la historia, digamos, la historia no, y en la palabra, miremos cómo tenemos que convertir nuestras casas verdaderamente en esos templos de adoración, en esos altares de adoración. Vamos al libro de Romanos, ahí mismo Romanos 5, Romanos, perdón, 16. Romanos 16, el versículo 5. Está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando Pablo, que está saludando a Priscila y Aquila. Dice del 3, mis colaboradores en Yeshua el Mesías, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las quejilot de los gentiles, o sea, la iglesia de los gentiles, y la quejilot, que es la iglesia que está en su casa. Saluda a Peneto, amado mío, quien es primicias de Asia en el Mesías, o sea, hasta Asia iban. O sea, que la iglesia estaba en la casa de estos hermosos hermanos
que eran Priscila y Aquila. Estaba en la casa. Y tenemos muchas referencias bíblicas, porque esa costumbre de los templos es una costumbre romana de Constantino, que la adoptó, la tomó para sí la Iglesia Católica y la adoptaron las iglesias cristianas y cambiaron. Roma cambió el sábado al domingo y las iglesias cristianas hizo lo mismo. Y yo creo que este debe ser el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque es su día santo, es el Shabbat. Así lo hizo nuestro Rey, nuestro Mesías Yeshua, así lo hizo Pablo y así lo hicieron todos los primeros cristianos, o los, como quiera llamarlos, los primeros creyentes, así lo hicieron. En Colosenses 4:15, Colosenses 4:15, dice, póngale cuidado, dice, saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. O sea que en la casa de Ninfa estaba la quejilá, estaba la iglesia, estaba la congregación. Era en las casas, mis hermanos. Ese cuento nos lavaron la cabeza y nos dicen que tienen que ser unos grandes locales. No, que tu casa, mi hermano, sea una quejilá, que sea una iglesia del Eterno. Allí donde tú te reúnes para orar, para estudiar la palabra, para enseñar a tus hijos la palabra, que sea todo. Tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de intercesión. Qué precioso y qué maravilloso es esto. En el libro de Filemón, por favor, Filemón, que es pequeñito. Filemón, que está antes de Hebreos, es apenas un capítulo. El 2 dice, desde el 1 y el 2 dice, Pablo, prisionero de Yeshua el Mesías y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, mire que esta es otro punto para ver cómo ellos, mire, estando allí, a Filemón, ¿sí? Está saludando a la casa de Filemón, donde funciona una quejilá, una iglesia, su iglesia. O sea, aquí estamos viendo claramente que el inicio del cristianismo primitivo, o del comienzo de la iglesia, o de la congregación, o de la asamblea del Eterno, no nos vamos a pegar en términos ahora, se hizo en las casas. Esa es la parte más fundamental de esto. En Hechos capítulo 2, Hechos 2, Hechos capítulo 2, verso 46. Desde el 43 dice, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en casa, compartía el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ahora estuvimos viendo esto. Entonces, esta parte es bien bonita y vamos a ver cómo en Roma, como en Éfeso, como en Filipos, ¿sí? Ellos compartían, era en las casas, en el templo, iban al templo, que era el templo, y en sus hogares era donde funcionaba cada una de la iglesia. Es que el término iglesia es un término griego, eclesia, pero significa asamblea o congregación, pero es lo mismo, no nos vamos a enredar ahora, que es que diga lo de tal o cual manera. Para mí, ¿saben una cosa, mis hermanos? La parte más importante es el nombre de Yeshua. Es el nombre de Yeshua, es el nombre de Yahvé, y es su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Todo lo demás son terminología hebrea que de pronto a veces nos estorba
para llevar la palabra del Eterno y poder evangelizar, para asustar a la gente. Esas cosas vendrán con el tiempo, pero nosotros tenemos que estar allí siempre prestos a hacer lo de Pablo. Pablo fue a los griegos, habló con los griegos, fue a Roma y estuvo allá precisamente para ganarlos. Él no fue a contender, él fue para enamorarlos de la palabra del Señor, pero no era contendiendo con ellos, sino en amor. Eso es lo que tenemos nosotros que tener, ese espíritu que tenía Pablo para llegar por los escogidos del Adón a las naciones. Eso definitivamente es la parte más importante. Cuando vamos a una persona que es nuevita, que está, usted cuando va a evangelizar, usted no le va a hablar de la descendencia de Israel, usted no le va a hablar de la dispersión, porque las personas necesitan esa sanidad en su corazón. Necesitan decir, el Señor te ama, el Señor vino por ti, perdonó todos tus pecados y el Señor puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu vida, puede restaurar esa vida perdida de tu hija o tu hijo. Vamos a orar, eso es lo que tenemos que hacer. Esas otras cosas de historia vendrán luego, pero primero vamos con el lenguaje sencillo de la palabra del Eterno. Mire, yo tengo algo muy especial. Les contaba en estos días. Yo cuando llego siempre les digo, bueno, en la congregación de nosotros nombramos a Jesús como él fue presentado en hebreo, Yeshua. ¿Podemos orar? Ah, qué bonito, sí. Sí, porque él era hebreo, con ese nombre se presentó. Por ahí arranco yo, dando y honrando su nombre. Y segundo, después digo, ¿sabe cuál es el nombre del Padre? Es Yahvé, porque ese fue el término en hebreo cuando él se le presentó a Moshe, a Moisés en la zarza ardiente. Le dijo, Yod Hei Bab Hei. Dile, Yahvé, ese es mi nombre para siempre. No, no es Jehová, no. Jehová fue la latinización que apareció luego. Entonces, cuando ya la gente empieza a enterarse, ¡qué bonito! Entonces yo empiezo por honrar su nombre. Así como Yeshua nos dijo, cómo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nos enseñó fue a honrar y santificar su nombre. Así empiezo yo. Y no me pongo a contender. Las cositas de enseñanza y de doctrina se harán luego. Pero ahorita lo que la gente necesita es escuchar que somos nuevas criaturas, que fuimos perdonados del pecado, que tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas malas y ya luego que va entendiendo tenemos que enseñarle cómo es la oración, cómo está la congregación organizada, cómo está, de qué manera está organizada la palabra del Eterno. Todas esas cositas que son armas que necesita el que está llegando a los pies del Señor. Entonces ya luego, si ya después de orar, bueno, si vamos suavemente a ir entrando unos temas, pero no indigestándonos ni atiborrándolos, llegando con un evangelio bien chévere, porque eso es así. Así lo hago yo y así lo hacemos siempre. Entonces, así es que, mis hermanos, tenemos que ver. Miramos qué pasó en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, el 30 y 31. ¿Qué pasó en Roma, por ejemplo? He sacado unos datos bien interesantes. Hechos 28, 30 y 31, que son los dos versículos finales de Hechos 28. Dice, y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y recibía a todos los que acudían a él, está hablando de Pablo, proclamando el reino de Elohim y enseñando lo concerniente al Señor Yeshua, el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. O sea, él tenía organizada su templo, su casa de oración en la casa de él y recibía a todo el mundo. Tenía una casa alquilada, ¿sí? Y allí permaneció 2 años enteros y ahí daba la palabra y ahí enseñaba. O sea, él no se fue para ninguna sinagoga, aunque él cada sábado iba a la sinagoga, pero en su casa era donde estaba la enseñanza y en su casa estaba el templo. Pues la palabra del Señor convirtió su casa en un altar de adoración y de enseñanza de la palabra, en un ulpan, como se dice pues en hebreo. Qué bonito. Ahora, miremos en Éfeso qué pasaba. Hechos 20:20. Eso es en Roma. Ahora, miramos Hechos 20:20. Hechos 20:20. Dice así. Esto es en Éfeso.
Dice, y como de nada que fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. O sea que él lo hacía públicamente, pero iba de casa en casa enseñando la palabra. O sea, no era tocando las puertas, Señor, vea, es que aquí vamos a dar un curso de, que es que el Señor... No, ya cuando iba era porque en cada casa eran creyentes. Cada casa ya participaban de la palabra del Eterno. Entonces él iba de casa en casa haciendo eso. Me parece muy bonito. Ahora, ustedes saben cuál fue la primera iglesia, la primera congregación, la primera quejilá en Europa. No sé si ustedes lo han, ustedes que les gusta leer la palabra. Vamos a Hechos 16, el verso 15, lo vamos a encontrar. Esa fue la primera parte en Europa donde se dio la palabra. Dice, y cuando fue, entonces desde el 14, dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Teatira, negociante de telas de púrpura, temerosa de Elohim, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó, o sea, nos retuvo allí. Esta fue la primera quejilá en Europa, en Filipos. Esto sucedió en Filipos. Allí entonces mire usted que en las casas, verdaderamente, así las personas quieran decir lo contrario, pero la iglesia, la quejilá, la asamblea del Señor, siempre se hizo en los hogares. El templo, la sinagoga o lo que sea la grande reunión, ya se hacía de una manera, ya digamos, puede ser los sábados, cuando se va al servicio del Shabbat. Pero en cada templo es un lugar de administración. Por eso en nuestra quejilá hacemos eso, en nuestra congregación he tratado siempre de que tengamos en los hogares, existan esos grupos de células que vamos dando discipulado, 1, 2, 3, que vamos dando la doctrina, que vamos dando precepto sobre precepto y que vamos conociendo tantas cosas que nos han dado crecimiento y una visual profunda desde el punto de vista hebreo, porque nosotros, ahí me preguntaban, yo les contaba qué día, y me pareció muy interesante. Bueno, ¿y usted a qué iglesia, la iglesia de ustedes que? Ah, no, sí, nosotros, sí, es una iglesia, podemos decir así, porque no está mal dicho. Sí, nosotros asistimos a una iglesia cristiana que estudiamos la palabra de Dios desde una perspectiva hebrea. Ah, entonces usted no asusta a la gente. Porque me empiezan a decir, estos son como judíos, esto. No, sí, nosotros somos cristianos. Con el hecho de decir usted es cristiano, usted no asusta a la gente porque usted está diciendo creemos en Yeshua, ¿cierto? Somos cristianos y estudiamos la palabra y estudiamos el Evangelio, la palabra, las sagradas escrituras, más bien sería el término, desde una perspectiva hebrea, porque la Biblia es un libro hebreo. Ah, pero no nos estamos saliendo de lo que nosotros siempre hemos estudiado, que es la palabra del Eterno, con esa visual hebrea, no romana en ninguna manera. Hebreos 12:12. 12:12. Dice así. Y reflexionando en esto fue a la casa de Miriam, la madre de Juan, el que se llama Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire, en la casa de Miriam, ¿sí? La madre de Juan, el que se llamaba Marcos, allí estaban orando. Ahí llegó él. O sea, en la casa de Miriam había otra congregación. Allí estaban reunidos varios orando. Mire, ¿sí ve? Por eso es que les digo, se han cerrado los edificios, pero la iglesia, la quejilá, la congregación del Eterno, sigue viva y tiene que seguir viva, mis hermanos. Esa es la parte más importante. Tiene que seguir viva. Tiene que seguir viva en nuestro corazón y tiene que seguir viva para estar declarando y viendo sanidades y viendo milagros y viendo maravillas como los que hemos visto, que hemos sido testigos de sus señales y sus maravillas.
Eso es lo que Él nos da ahorita, fortaleza en nuestro corazón para esto. En Hechos 10, veamos qué pasó en Cesarea. Hechos 10, 22. ¿Ustedes se acuerdan cuando se le apareció el Señor a Pedro? Tuvo una visión y lo mandó a la casa de Cornelio. Muy bien, dice el 22, y ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó y al día siguiente levantóse, fue con ellos junto a algunos de los hermanos de Jope. Y allí estamos observando cómo lo invitan a una casa que para ese tiempo, la casa de un pagano, pues la casa de un gentil, era para ellos, todos los apóstoles eran judíos, mis hermanos, todos, menos Mateo, que era levita, de la tribu de Leví, pero todos eran de la tribu de Judá, todos eran judíos. Y sin embargo, y usted ve que todos los profetas fueron hebreos, todos los profetas fueron hebreos, o sea, usted no está viendo ahí dentro de los apóstoles ni dentro de los profetas ningún gentil, todos eran del pueblo de Israel, todos eran hebreos. Entonces allí ya era un proceso que se iba a abrir porque resulta de que les he enseñado que el recibir a Yeshua, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y que su sangre fue derramada, esa es la entrada por la puerta, las que nos permite seguir siendo pueblo de Israel, con la cual podemos decir verdaderamente somos hebreos, porque usted y yo sabemos que la palabra hebreo quiere decir el que ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir la palabra hebreo. Entonces, somos hebreos, porque entramos a través de los vínculos del pacto, a través de la sangre de Yeshua derramada en la cruz del Calvario, y como les los he repetido hasta el cansancio, Efesios 2, desde el versículo 11 en adelante, dice que nosotros de ahora sí ya no somos gentiles, sino que somos ciudadanos de Israel. O sea, usted y yo dejamos de ser gentiles, porque usted sabe que la palabra gentil quiere decir apartado de Dios y de sus pactos. O sea, pero a través de su sangre ya entramos de nuevo en los vínculos del pacto. Muy bien, allí en Hechos 24, verso 10, Hebreos 24, 10, dice, la defensa de Pablo, cuando el gobernador le hizo señas para que tomara la palabra, Pablo respondió, sabiendo que desde hace muchos años eres juez para esta nación, con buen ánimo presentaré mi defensa. Lo está haciendo, esa defensa que está haciendo Pablo, lo está haciendo en esta casa tengo entendido aquí que está haciendo esa, en la casa que estaba haciendo la defensa ante el sumo sacerdote Ananías, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero comentar aquí es que todas estas cosas, que nosotros estamos teniendo un momento maravilloso, porque es precisamente en nuestros hogares donde se presenta y ha trasladado el Señor su gloria. Ya la gloria no es la que está presentando allá en los templos, en los edificios, en los locales en los que aparecen, en los que se congrega la iglesia, no. La iglesia ahora tiene que empezarse a mover porque mire, viene de 12 a 18 meses en que vamos a seguir en un confinamiento. Porque los contagios se van a seguir dando, las muertes van a seguir sucediendo y usted y yo estamos preparados porque ha sucedido un cambio brusco para toda la humanidad. Y lo que ha sucedido es porque el Eterno así lo ha querido. Porque no hay nada que suceda que no esté en su mano. Todo cuanto sucede, Él es que lo permite. ¿Por qué? Nosotros sabemos cuántas cosas hay en el mundo, cuánto desorden. Nos hemos apartado de Elohim, nos hemos apartado de la palabra de Dios. Cada uno quiere hacer las cosas a su manera, a su modo. Cada uno cree que puede actuar. No, es que yo amo a Dios a mi manera. Y no, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, no es a su manera,
sino es a la manera como Él lo tiene escrito en su palabra, como nos lo ha dictado hacer. Porque no es, no, yo tengo mis cosas, yo con Él bien, chévere, a mi manera. Eso es falso, mis hermanos. El Señor no te quiere a tu manera, sino a la manera de Él, porque esa es la realidad. Veamos cómo, eso estamos hablando de la palabra, es con Pablo, ¿no es cierto? Ahora miremos Yeshua, desde la dirección de Yeshua, nuestro Salvador, el Mesías. ¿Qué sucedió? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, el 17. Hay un hecho bien precioso allí. Es un paralítico que es sanado. ¿El Señor estaba en el templo en ese momento? No. Estaba en una casa. Él enseñaba en las casas. Allí era donde estaba Yeshua. Hoy te enseña en tu casa, alrededor de tus hijos, en el hogar. Hogar, la palabra hogar viene de hoguera, porque alrededor de la hoguera es que se cocinaban todos los alimentos y se reunía la familia a compartir. De allí viene la palabra hogar, de hoguera. Y así es como el Eterno quiere que tú estés en tu casa hoy. Mire lo que dice el 17. Lucas 5, 17. Dice: en uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando, y había allí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba en él para sanar. Y he aquí unos varones llevaban en un catre a un hombre que era paralítico y procuraban meterlo adentro y ponerlo delante de él. O sea que no estaba afuera, ¿cierto? Dice, pero no hallando cómo meterlo dentro a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través de las losas hasta ponerlo en medio de delante de Jesús. O sea, la gente se atestaba en las casas en las cuales estaba Yeshua. ¿Por qué no estaba en el templo? Ahí está diciendo que estaba, dice, y viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde actuó él? En una casa y en un momento en que se estaba hablando su palabra. Y dice, y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar para sí, ¿quién es este que habla tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y al instante, levantándose a la vista de ellos, tomó aquello en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el estupor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles. Cosas como esta se manifestó él varias veces en varias casas. Eso me parece interesante, me parece tan bonito. También sucedió en la casa de Leví. Mire, hay muchas referencias. En la casa de Leví lo vemos ahí mismo en el capítulo 5, verso 29. Póngale cuidado, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿En dónde? En la casa de Leví, ¿cierto? Y había un gran número de publicanos y otros que estaban reclinados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Primero que todo, entender que Él lo hizo en las casas y que en nuestras casas podemos seguir haciendo la labor del evangelismo, de llevar la palabra, de que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor de su boca. Usted, que usted es el sacerdote de su casa, usted que es el varón, usted que lleve la palabra del Eterno, que usted ha enseñado. Y sobre todo, mis hermanos, que llegue con un mensaje de arrepentimiento, de amor, y no de crítica, sino de reflexión, de amor. Nosotros tenemos que sumar y no restar, mis hermanos.
Tenemos que ser con amor. O sea, no podemos entrar en contiendas. Por ahí una parte en la palabra del Eterno que dice que nos dejemos de contiendas y ese tipo de doctrinales, ese tipo de cosas. Eso no nos va a conducir a nada. Lo importante es que usted tenga una convicción clara y que si usted tiene la pedagogía para hacerlo con amor, usted puede convencer con amor. Pero no es con crítica. La crítica ya vendrá si usted tiene que tener un momento ahí de, no sé, en que lo llamen a una controversia. Pero mientras usted lo pueda hacer con amor, hágalo, mis hermanos. Ahí mismo en Lucas 10, perdón, en Lucas 7, el 36. El fariseo y la pecadora. Este es un punto bien bonito, dice. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa. Y he aquí una mujer que era pecadora. ¿Dónde estaban? En la casa del fariseo. Allí entró Yeshua. Y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Y situándose detrás llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba fervientemente sus pies y los ungía con perfume. Viéndolo el fariseo que lo había invitado, le decía, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Yeshua, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dice, sí, maestro, di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, el uno debía, mire, esta enseñanza la está haciendo en la casa de él. Vuelvo y digo aquí, y entonces dice, cierto, el 41, cierto acreedor tenía 2 deudores, el uno tenía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo Simón, le dijo, pienso que a quien perdonó más. Él le dijo rectamente, ha juzgado. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta regando mis pies con las lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ungió con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que los muchos pecados han sido perdonados porque mucho amó, pero al que poco le es perdonado, poco ama. Mire, son lecciones pero hermosas que suceden en la casa de un fariseo. Si él entró a la casa del fariseo, no es que los fariseos fueran malos, no, el fariseo significa que conocían muy bien la palabra, eran doctos, pero se habían vuelto tan religiosos que ya ellos eran puro religiosidad, pero no cumplían con las cosas. Algunos eran, pues se decían fariseos hipócritas, pero recordemos que Pablo era fariseo, judío de judíos. Entonces no digamos que todos los fariseos eran malos, porque Pablo era un conocedor de la palabra de pe a pa. Era uno de los hombres más aventajados en el conocimiento de la palabra en Israel en ese momento y en esos tiempos. Entonces, miren lo que sucede en la casa de Marta y Miriam. Miren todas las referencias que le estoy dando donde él posó. Porque es que creemos que solamente es ir a una iglesia ya, un local. No, miremos Lucas 10:38. Todo esto lo saqué viendo ese momento que él tenía en cada casa. Él se gozaba. Él entraba con cada hogar, con cada familia, y no solamente los que estaban allí, sino todos aquellos que lo seguían querían meterse con él a las casas, porque allá era donde enseñaba, mis hermanos. Yeshua vive en usted. Usted anda, usted es templo del Ruach HaKodesh, es templo del Espíritu Santo. Él está dentro de usted. Donde está usted, va a estar la gloria del Eterno. Así es que convierta cada momento en un momento santo, en un momento precioso.
Lleve luz a su casa, a su familia. Y no importa que sea en este tiempo en que estamos viviendo cosas tan difíciles, pero Él no se apartará de ti. Entonces dice el 38, Lucas 10:38. Marta y Miriam, ¿recuerdan? Mientras ellos iban de camino entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. O sea que ¿quién estaba hablando? Yeshua estaba dando la palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. Eso dice en esta versión. Pero solo una es necesaria. Y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces mire que Él nos está enseñando que en las casas se agradaba, en las casas Él estaba dando su palabra, estaba orientando, estaba enseñando y fue hermoso, maravilloso. Mire la respuesta nada más que le dijo a Zaqueo, que iba para allá. Miremos allí en Lucas 19. Yo he querido traer Lucas porque Lucas es un libro escrito para gentiles que entraron en pacto, ¿ya? Cuando tú entras en pacto ya con Yeshua, ya dejas de ser gentil. Lo dice la palabra, hay algunas partes en que Pablo dice, antes erais gentiles, ya no. Lucas 19, mire desde el 1 lo que dice tan hermoso. Y habiendo entrado, ¿quién? Yeshua, ¿cierto? El Salvador. Iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, y rico procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, era un pitico de hombre. Corriendo entonces adelante, se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar, o sea, él eso no se lo iba a perder. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. O sea, él iba para la casa de Zaqueo. Él en las casas enseñaba, él en las casas, Yeshua le enseñó, o sea, Pablo aprendió de Yeshua y pudo entender y comprender que no era llenando grandes edificios, era yendo a los hogares. Cuando tú estás en tu hogar, cuando tú estás en tu casa y enciendes tu corazón en el amor del Eterno y llevas la palabra y oras, estás encendiendo un fuego. Porque yo les he enseñado mucho que la presencia del Eterno es un ambiente espiritual que tú creas, de adoración, de alabanza, tú lo creas. Es cuando tú le estás reconociendo, no para pedirle, porque es que esa es otra cosa, que sí, es bueno pedirle cuando necesitamos cosas, pero también hay momentos en que tú le puedes solamente alabar, decirle, papito hermoso, cuánto te amo. Gracias por la vida de mis hijitos. Papito hermoso, gracias que no nos ha faltado el pan. Bendito seas porque la salud que tenemos está bien. Bendito Abba porque tenemos la vida. Tenemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Tantas cosas por las que nosotros podemos y declarar su grandeza. Mira lo que tú has hecho, las montañas. Mira lo que tú puedes ir creando un ambiente porque Él dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Alabanza no es solamente cantar y tocar un instrumento. Eso es un acto de alabanza. Cuando usted abre sus labios para alabarle, para glorificarle, para honrarle y reconocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted desborda su amor por Él, usted crea un ambiente. Esa presencia de Él es un ambiente en el cual usted está haciéndolo para que Él baje. Y en estos tiempos, para que venga a nuestros hogares, para que tome control y posesión de cada uno de nosotros y de nuestros hogares. Miremos acá, ahí en Lucas 22, miremos que hasta una Pascua fue en una casa. Ustedes saben que la Pascua se celebra desde hace más de 3500 años en Israel. Y él en ese momento, como buen judío, celebraba la Pascua. Y hoy la tenemos que seguir celebrando como lo vimos la vez pasada, como lo dice Pablo en 1 Corintios 5.
¿sí? Que ahorita ya es con panes sin levadura, pero en nuestro corazón. Lo habíamos visto en estos días. Lucas 22:10 dice, Lucas 22:10 al 14 dice, y él dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en la cual entre, y decida al dueño de casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparad allí. Y fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora se reclinó a la mesa con los apóstoles. Él no se fue para ninguna sinagoga, él no se fue para ninguna iglesia, ningún templo, sino en esa casa en que él iba a estar, su presencia. Es la presencia que está ahora en la casa de cada uno de nosotros, mis hermanos. Es esa presencia que tenemos que tener a nosotros en nuestra casa. Finalmente, Juan 10, Juan capítulo 20, verso 19. Dice, cuando él se aparece a los discípulos, no lo hizo por allá públicamente. No, dice, cuando fue la tarde de aquel mismo día, ya había muerto y ya había resucitado. Cuando fue la tarde de aquel mismo día de la semana, y estando cerradas las puertas por donde estaban los discípulos por temor a los judíos, siendo ellos judíos, mis hermanos, Yeshua llegó y se puso en medio y les dice, paz a vosotros. ¿En dónde se apareció? En una casa. Es en tu casa donde está en este momento. Es en ese momento precioso y maravilloso donde está ahí. Tenemos que amar al Señor de la obra y no la obra del Señor. Porque muchos nos convertimos en hacer cosas, en estar llenando de activismo nuestro ministerio. Sí, eso no es lo mismo que espiritualidad. No, mis hermanos. No es estar llenos de actividades. Lo que nos dice es que eso no es sinónimo de que estemos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a ministrar al Señor desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Tenemos que volver a honrar al Señor de la obra, no a la obra del Señor. No es haciendo una cantidad de actividades para que nos vean, para que nos reconozcan, es que yo soy el pastor, el líder. No. A ti y a mí, lo único que nos interesa es que Él nos vea. Él sepa cuál es nuestro corazón y con la sencillez y la humildad como lo hacemos nosotros. Que no estamos buscando reconocimiento de nadie. Y estos son los mejores tiempos para que tú y yo nos convirtamos en verdaderos sacerdotes en nuestros hogares. Y podemos realmente decirle, Señor, te amamos a ti. Es a ti que tú eres el Señor de la obra, no amar la obra del Señor, porque hay muchos siervos que también han olvidado eso y han olvidado la comunión con el Eterno. Y tenemos que todos los días estar en unión con el Eterno y estar clamando su misericordia. Y así estemos solitos o acompañados, saber que nunca Él nos dejará, porque Él ha dicho en su palabra que estará con nosotros hasta el fin, mis hermanos, hasta el fin. Lo dice su palabra, yo lo creo. Este es el tiempo llamado, hoy es el tiempo de salvación, mis hermanos. Hoy, es hoy, es hoy. Ya los templos están cerrados, mis hermanos, pero tu casa y la mía siguen abiertos para la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, mis hermanos. Ese ha sido el mensaje para el día de hoy y yo quiero que usted oremos antes de cerrar este momento precioso de su mensaje. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu palabra, maravilloso Rey. Hoy, Señor, hemos entendido que una congregación o una iglesia no se mueve, Señor, en un local, sino en cada una de nuestras casas. Señor, haznos entender y comprender que así como tú, Señor, a través de Yeshua, a través de ti, Señor, tú nos enseñaste a llevar el mensaje en las casas y luego, Señor, lo corroboraste con Pablo, que hagamos ahora, Señor, uso de esa herramienta que Él quiso colocar en nosotros. No se trata de las iglesias, sino que cada casa debe convertirse en un templo tuyo de adoración y alabanza.
Te pedimos perdón, Padre Celestial, si a nosotros nos ha importado más ser siervos, nos ha importado más tener actividades en la iglesia y nos hemos olvidado, muchos, de ministrar tu presencia y tu palabra y ser agradables ante tu vista. Porque ante todo, Padre Celestial, esa palabra siervo entendemos que es un esclavo voluntario. Y un esclavo, Señor, sabemos que ya no es dueño de su tiempo, sino que es el tiempo de su amo. Ya sabemos que no es dueño de su dinero, sino que ese dinero es el de su amo. Ya no son los gustos del esclavo, sino que son los gustos de su amo. Ya no es contendiendo, sino obedeciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy, Señor, nos llenes poderosamente de fortaleza para seguir levantando, Señor, en cada hogar, cada iglesia, cada quejilá, Señor, sea levantada como un punto de alabanza y adoración a ti y a tu santo nombre. Bendecimos tu palabra, bendecimos este día santo, Señor, bendecimos el día del Shabbat, que es el día que tú santificaste, que es el día, amado Rey, que tú fuiste, Señor, y dijiste en Marcos, Señor, dijiste que tú eras el Señor del Shabbat, porque tú fuiste el que lo santificaste. Y eso sucedió mucho antes de que la ley fuera. En Génesis, Señor. Desde Génesis dice, y luego lo ratificaste, Señor, y declaraste el sábado como tu día santo, y es el cuarto mandamiento, Señor. Y nunca más dijiste que tú lo santificabas para siempre y que debíamos seguirlo como mandamiento perpetuo. Hoy, que es el tiempo, Señor, en que se empiezan a restaurar todas las cosas, que este debe ser el tiempo de la restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos 3:21. Que sea, Señor, restaurado tu nombre, que sea restaurado, Señor, tu día santo, y que sea restaurado todo lo que tú quisiste, Señor, y lo que tú vas a hacer, Señor, en los tiempos de la restauración, cuando vengas con poder y gloria. Gracias por este tiempo. Bendigo a tu pueblo Israel extendido sobre toda la tierra. Bendigo a tu pueblo, el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios que te alaba y te adora, Señor. Gracias por tu palabra. Y, Señor, nos quedamos bajo tu presencia, Señor. Yo declaro que cada hogar, Señor, en el cual está llegando esta palabra, es bendecido hasta lo sumo, Señor. Y que tu poder y tu gloria, Señor, se hacen extensivos a ellos y a sus seres amados. Lo declaro en el nombre de Yeshua y tu pueblo responde, amén. Mis hermanos, una excelente semana. Chava Shalom. Chava Shalom para todos mis hermanos. Chava Shalom. Chao.